Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia. Soy alumno del segundo cuatrimestre de la carrera en la licenciatura en Derecho con especialidad en litigación y juicios orales. Esta presentación será para la materia de teoría penal y del delito. El día de hoy hablaré sobre los sistemas doctrinales principales en cuanto a la teoría penal del delito. Estos los podemos encontrar en diferentes documentos, en diferentes teorías, pero vamos a trabajar sobre tres principales que son el causalismo, la acción social y el finalismo. La acción social también la podemos conocer, como neocantismo. Cada una de estas doctrinas habla de diferentes tipos de formas de cómo clasificar el delito en la forma de su tipicidad, en la forma de su responsabilidad, en la forma de su castigo. Podemos ver de esta manera que el causalismo nos habla que para una conducta que es generada voluntariamente por una persona, esta genera una solución de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que si esta persona voluntariamente, en el sentido de que no es obligada por alguien, genera una conducta, esta conducta tiene un resultado y ese resultado causa un daño a otra persona, esta es la teoría que habla el causalismo. También tenemos la segunda opción, que es el neocantismo o acción social, que es la acción con sentido social y normativo, de manera que estas acciones son basadas en el contexto social, de manera que ya están establecidas normalmente de una manera jurídica. Sin embargo, también hay acciones que no están dentro de la juridicidad, pero se pueden interpretar como medidas que pueden crear un delito. Sin embargo, en su contexto no están contempladas como delito. Hablaré de eso un poco más adelante. Y para la tercera sistema doctrinal de la que hablaré será el finalismo. Esta doctrina nos habla de que la acción como conducta del individuo lleva en sí una finalidad, con una intención y un propósito. Por ejemplo, si una persona pelea con alguien y está buscando hacerle daño porque están peleando, sin embargo, el resultado puede ser diferente. Puede ser que solamente sea golpes y lesiones, o sin embargo, si aún sin la intención de generarlo, esta situación termina en la muerte de la otra persona. De esta manera hay una finalidad, y esto es lo que esta doctrina nos marca y sobre la que nos habla, que todo el sistema o toda la juridicidad del sistema penal se basa en que haya una intención con una finalidad específica sobre el crimen. Si hay un propósito de generar una acción, esta acción que se verá reflejada en un final, esta doctrina nos habla de que esa finalidad es lo que debe determinar si es un delito en la teoría penal. Como primer punto, el sistema doctrinal del causalismo. Voy a leer la definición como nos lo marca el texto, y es que el causalismo es una teoría de la acción que entiende el delito como un acto humano voluntario que produce un resultado mediante una relación de causalidad física. Fue desarrollado principalmente en el siglo XIX por autores como von Letz y von Feuerbach. La estructura del delito bajo el esquema de causalidad nos habla de tres puntos importantes, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estos tres estructuran esta doctrina de una manera que podemos establecer como delito aquel que cae en estas tres pilares de esta doctrina. Entendemos que la tipicidad es que el delito tiene que estar descrito en las regulaciones para poder entenderse como delito. Si una situación, una conducta no está tipificada dentro de la ley, no se considera delito. Ese es el primer paso para considerar un delito dentro de la ley penal. La siguiente es la antijuridicidad. En esa antijuridicidad nos dice que la conducta debe estar tipificada como delito, y en la antijuridicidad nos dice que es una conducta que va contraria a las regulaciones, por tanto es contra el orden jurídico de las cosas y por lo tanto se considerará dentro de la categoría de delito. La siguiente nos habla de lo que es la culpabilidad. No estamos hablando solamente de que el actor de la conducta sea culpable de la acción o no. No, estamos hablando de que sea posible culparlo
en el caso de la acción. Por ejemplo, si algo pasó por obra de la naturaleza o por un accidente o por diferentes situaciones que pueden haber estado no en control del actor, ahí estamos hablando de culpabilidad. Es posible que sea culpable o se le puede culpar o no culpar. De esta manera, el veredicto de culpabilidad ya será determinado por las autoridades correspondientes. Sin embargo, estos tres elementos son los que en la doctrina del causalismo son los pilares para establecer el delito. Tenemos el delito de homicidio en el artículo 302 del Código Penal Federal, que nos dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Simplemente, si una persona priva de la vida a otro, ya hay un homicidio. No hay más que hacer, no hay más que buscar. Ahí ya se cumplió con la tipicidad y con la antijuridicidad en este caso. Lo que vamos a determinar es la culpabilidad, si la persona puede ser culpable o imputada por ese homicidio. En el caso del finalismo ya veremos otros sistemas, pero ahorita en el sistema doctrinal del causalismo solamente nos tenemos que atener a esto, y con esto ya tenemos completo el esquema para poder tener la situación como un delito penal. Pasamos a la segunda doctrina, una muy importante también, que esta fue la acción social. Es un concepto de la sociología formulado por Max Weber. Es uno de los padres de esta disciplina. Se refiere a la conducta humana intencionada que contiene en cuenta el comportamiento de otros y está orientada por él. En este caso, que la sociedad va moldeando la conducta, más allá, muchas veces, de la juridicidad. En este tipo de acción tenemos diferentes facetas, como lo puede ser la acción racional con el arreglo a fines. En este tipo de cosas se puede decir que se actúa para alcanzar un objetivo concreto usando medios eficaces. También tenemos la acción racional con arreglo a valores. En esta se actúa por creencias o valores sin importar el resultado. También tenemos la acción afectiva o emocional, y esta es motivada por emociones o sentimientos simplemente, o también por la acción tradicional, que se actúa por costumbre o hábito sin reflexión. Estas diferentes conductas son reflejos de las sociedades. Podemos hablar de los plantones en las ciudades, donde de repente a un grupo de ciudadanos se les ocurre hacer un plantón para exigir algo. Obviamente hay reglas para estas situaciones y hay cosas que dentro de la ley no están previstas ni están hechas para funcionar con este sistema de exigencia. Sin embargo, es una opción para que el pueblo pueda manifestar su inconformidad con ciertas cosas e incluso exigir que se cumplan ciertos derechos, aun que no se está partiendo desde el marco legal para exigir estas situaciones que la juridicidad ya prevé. Sin embargo, en base al neocantismo o acción social, tenemos estas situaciones donde la sociedad por sí misma emplea estos mecanismos para poder avanzar y poder determinar qué es lo mejor para ellos como sociedad. Esto es un poco debatible en cuanto a la efectividad o justicia conforme a las personas que no están participando en ellos, ya que probablemente este plantón, al cerrar una vialidad importante, genere más problemas para las personas que no están participando en ella. Sin embargo, ha comprobado durante mucho tiempo en nuestro país ser un medio de manifestación de los deseos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen la opción para exigir sus derechos de una manera legal e institucional. Por lo tanto, se manifiesta de esta manera conductas que podrían caer en la antisocialidad. Sin embargo, son promovidas por la misma sociedad. Por último, tenemos la última doctrina que vamos a presentar el día de hoy, que es el finalismo. El finalismo es una teoría jurídico-penal desarrollada principalmente por Hans Wessel a mediados del siglo XX. Propone que la conducta humana debe entenderse como una acción dirigida a un fin y no solo como un movimiento corporal que produce un resultado, como lo sostenía el causalismo. En este sistema doctrinal del finalismo tenemos unas pequeñas diferencias en cuanto al causalismo. Podemos decir que pudiera parecer muy obvio, pero si entramos en detalles nos vemos que está con diferentes aristas que nos van a dar una opción más profunda de entender la teoría del delito. En esta acción tenemos que en la conducta finalista es actuar con un propósito en mente. El que va a robar
va con la intención de robar, no robó sin tener la intención de robar. Hay ciertos atenuantes en cuanto a esto, pero vamos a decirlo para el sentido práctico, que eso es, haces lo que ya estás queriendo hacer. En esto se parece al causalismo en cuanto a la conducta y la acción. Sin embargo, en el finalismo nos están determinando y nos está explicando que no es solo la conducta irracional, sino que es la conducta pensada para llegar a un fin. Es la acción va acompañada de un fin y este fin determinará de qué manera se tipifica el delito. De ahí entramos a la parte de tipicidad. Aquí se toma en cuenta lo que es el dolo y lo que es la culpa. Cuando algo sucede y que tú lo haces, dependiendo de las circunstancias, puede ser tu culpa, o si tú lo hiciste con toda la voluntad de que el resultado fuera el que se ejecutó, entonces actuaste con dolo. Esa es la parte de la tipicidad que en el finalismo tenemos que tener en cuenta. Diferente con el causalismo. En el causalismo pudiéramos usar la frase: rompiste el vidrio, eres culpable de romper el vidrio. En el finalismo, bueno, rompiste el vidrio. ¿Por qué rompiste el vidrio? Fue sin intención porque estabas jugando a la pelota en la calle y la pelota salió volando hacia allá, pero se rompió el vidrio. Lo que se va a determinar es, ¿lo hiciste con intención de romper el vidrio o fue una acción que sucedió? Ahí entramos en lo que es el finalismo. Y entramos en lo que es dolo, es con intención, culpa es cuando fue sin intención. La antijuridicidad aplica de igual manera que en el causalismo. En esta cuestión también la conducta debe ser contraria a las leyes que ya están establecidas y a la juridicidad del Estado. Por lo tanto, aquí sigue aplicando como en el causalismo que para el delito sea considerado delito, debe también ser contrario a la juridicidad del Estado. La culpabilidad aquí se reconfigura de alguna manera porque no es solamente como el causalismo en que simplemente tú por realizar la acción ya eres culpable. Aquí en esta manera se tiene que asignar la culpabilidad o se asigna la culpabilidad tomando en cuenta diferentes factores como lo que fue la finalidad, como lo fue las circunstancias atenuantes que pueda haber, si fuiste obligado, si fuiste forzado de alguna manera a esto, por lo tanto ya no se considera voluntario. Por lo tanto, la culpabilidad no se te puede fincar de esta manera. En esta doctrina entramos a la consideración de muchos más factores que en el causalismo o en la acción social, ya que de esta manera buscamos participar en la búsqueda de justicia para todas las partes involucradas en el suceso. De esta manera no se dejará fuera los derechos humanos al pensar en esta justicia. Sí es verdad que la ley puede ser fría y en muchos casos debería ser fría, pero conforme a la teoría de los derechos humanos siempre deben estar presentes. Y en esta doctrina del finalismo, yo considero de manera personal que es donde podemos aplicar más de esta manera al buscar no la justificación del delito, sino especificar las razones para buscar una justicia más completa para todos los involucrados. Por lo tanto, tenemos diferentes doctrinas del delito. Una de ellas son el causalismo, la acción. ¿Cómo la determinamos en la materia del causalismo? Es porque es un proceso causal natural. Causa y efecto, como sucede en toda la naturaleza. En la acción social es porque la conducta viene reflejada en un sentido social. No es solamente por una persona que se le ocurrió hacer eso, sino que es una parte de la sociedad que está implementando esa conducta. Por lo tanto, aplica de esa manera como un tipo de cambio. Y el finalismo aplica la conducta final dirigida a un objetivo para considerarse delito. No solamente es por el hecho de que sucedió, sino por qué está sucediendo, por qué lo hizo, por qué sucedió esta conducta, cuáles fueron los factores. También tenemos lo que es en el análisis de tener una situación de dolo, en lo que es el análisis en el causalismo, solo en la culpabilidad se determina si hay dolo. En la acción social se comienza a entrar en esta tipicidad porque normalmente las acciones llevan intención. Sin embargo, normalmente no buscan la antijuridicidad. Por lo tanto, está abierta a muchos factores de análisis. En el finalismo, ya determinamos que
El finalismo, desde su formación para la determinación del delito, se va tipificando la situación como con dolo o con culpa. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre estos sistemas doctrinales. Por lo tanto, como una reflexión personal, cada uno podremos tener nuestra idea de lo que debemos hacer para considerar un delito. La ley nos marca definitivamente en el aspecto de tipicidad lo que es un delito. Esto no cambia. Las doctrinas que tenemos presentes, como lo son el causalismo, la acción social y el finalismo, nos dan una guía para entender cómo se forma la consideración de delito y poder entender mejor las leyes positivas que tenemos establecidas en nuestra Constitución y en diferentes códigos de nuestra sociedad. Como abogados debemos buscar la mejor manera para presentar justicia para todos los involucrados en un hecho y, por lo tanto, como en estas doctrinas nos lo marca, determinar cuando hay un delito de carácter penal que sea específicamente y perfectamente definido dentro de las razones para que sea un resultado justo y equitativo para la sociedad, así como para los actores. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.